¿Seguimos leyendo sinceramente? Si quieren que empiece a leer otros textos, otros libros, mientras termino me lo dejan en comentarios. Acuérdense que esto es lectura a la gorra, así que si quieren hacer un aporte económico, más que bienvenido. Y si no se puede, o si no quieren, también dejando un me gusta, un comentario, compartiendo, suscribiéndose al canal, ayudan un montón. Bueno, seguimos. Página 173. Lo cierto es que para mi candidatura no solo influyó que ya había comenzado a circular, sino que también pensábamos en la necesidad de asegurar la continuidad en el tiempo de un proceso político virtuoso de transformación del país. Porque Néstor sostenía que se necesitaba por lo menos 20 años para poder construir una nueva Argentina. Recuerdo cuando me dijo, puedo ir yo de vuelta y después vos. Ni loca, le contesté, porque si yo era candidata luego de 2 mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir, pone a su mujer porque él no puede ser reelecto. El día que Néstor y Alberto me propusieron como candidata para octubre del 2007, lo primero que les dije fue, ustedes están locos. Había habido un acto previo en Comodoro Rivadavia donde Néstor anticipó que el próximo candidato sería Pingüino o Pingüina, a partir de lo cual ya no se pudo detener mi postulación. Creo que Néstor pensaba en la alternancia, pero la verdad es que yo quería que nos fuéramos en 2011. Había quedado muy marcada por el enfrentamiento con las patronales rurales en marzo del 2008. Y digo patronales rurales y no el campo, porque construyeron esa imagen bucólica del campo, de la vaquita, del gauchito, pero se trataba de los grandes pools y monopolios agroexportadores. La batalla había sido con ellos. La verdad es que había quedado muy marcada por esa experiencia y también por el conflicto docente en Santa Cruz. Máximo tampoco quería que continuáramos compitiendo por la presidencia más allá del 2011. El CEO de Clarín, Héctor Mañeto, intentó convencer a Néstor de que yo no fuera candidata. Insistía en que debía ser él. No fue el único. También Víctor Klima, presidente de Volkswagen Argentina, que tenía una buena relación conmigo. En el fondo no les gustaba la idea de que a la presidencia llegara una mujer. Había y hay una misoginia muy fuerte que se agrava exponencialmente cuando además de ser mujer no formas parte del neoliberalismo. Aunque hoy, mirándolo bien y ante el resultado catastrófico del gobierno del hombre Macri, muchos machirulos deberían replantearse algunos preconceptos. Finalmente, mi candidatura se confirmó el 1 de julio del 2007. El primero que la anunció en un acto fue el gobernador de Chaco, Roy Abelardo Mikich. Aunque no era oficial, ni habíamos discutido con nuestros aliados de la concertación, ni siquiera con el radical mendocino Julio Cobos, Néstor lo había elegido para que integrara la fórmula como vicepresidente. Yo no estaba completamente de acuerdo, pero él me explicaba que con un candidato a vicepresidente peronista hubiera habido fuertes discusiones internas. Creía además que la mejor manera de que nadie quisiera destituirme era que el vice fuera radical, porque los peronistas iban a preferir que estuviera yo a tener que bancarse a un radical como presidente. Sí, así como se lee. Tanto Néstor como Alberto decían que la única manera de preservarme era que yo no hubiera... Tanto Néstor como Alberto decían que la única manera de preservarme era que no hubiera otro peronista en la fórmula. Algo de razón tendrían. El peronismo tradicional, su vieja guardia, estaba muy alborotado por la llegada de Kirchner a la presidencia. Haciendo una evaluación histórica y mirando hacia atrás, la verdad es que nosotros tuvimos que ir a una alianza con los radicales para sacar casi el 46% de los votos. Después de 4 años de que gobernara Néstor y sacara al país de la fenomenal crisis del 2001, la más importante de la que se tenga memoria. Tendríamos que haber obtenido el 60% de los votos. Creo que si Néstor hubiera sido el candidato, habría llegado a más porcentaje también. En una sociedad como la Argentina, con un amplio segmento de antiperonistas y misóginos, no podían aceptar primero que fuera mujer y segundo que fuera la esposa del presidente.
El 28 de octubre del 2007, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Cobos se impuso por el 45,28% de los votos, con casi 23 puntos de diferencia sobre la fórmula que entró en el segundo término, encabezada por Elisa Carrió. Me transformé así, por decisión popular, en la primera mujer electa como presidenta de la historia argentina. Sin embargo, ese mismo domingo de la votación, el país amaneció con Clarín titulando en tapa y en modo catástrofe que había posibilidad de balotaje. En fin, asumí el 10 de diciembre ante la Asamblea Legislativa del Congreso y allí fijé los lineamientos básicos de nuestra gestión. Vale la pena recordar que, en mi discurso ante la Asamblea, remarqué lo diferente de ese momento de la historia frente al que le había tocado a Néstor cuando asumió en el 2003, con más desocupados que votos. Había cerrado 2 mandatos constitucionales inconclusos por la trágica crisis del 2001, el iniciado el 10 de diciembre de 1999 y luego el 2 de enero del 2002. Pudo sacar el país adelante porque, tanto él como yo, creíamos en los proyectos políticos y en las construcciones colectivas, en una articulación política, social y económica diferente. Recordé que las largas madrugadas en que el Parlamento estaba obligado a sancionar el ajuste permanente porque lo pedía el FMI. De la política del ajuste permanente que había caracterizado la década del 90, habíamos pasado a la que aplaudía el default, de la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar. Qué cosa la Argentina. Les dije entonces a los legisladores que habíamos recorrido un largo camino para volver a tener esperanzas, porque Néstor, como presidente, situó nuevamente a la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía maldito, que había sido en su presidencia cuando, por primera vez, se comenzó un proceso inédito de desendeudamiento del país al negociar la deuda externa en default y cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional, para tener nuestro propio modelo económico de acumulación con autonomía razonable, en un mundo globalizado. Sostuve también que al haber renovado completamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contribuimos a mejorar no solo la autoridad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sino también la del Poder Judicial. Anticipé, sin embargo, que debíamos avanzar en una reforma judicial necesaria para que los argentinos volvieran a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador, imprescindible en la reconstrucción de la seguridad para todos los ciudadanos y batallar contra la impunidad, y que eso se lograra con la concurrencia de los 3 poderes del Estado, tal como se habían unido para decretar la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final, e indultos, aportando a la construcción del sistema democrático. En ese sentido dije que esperaba ver concluidos en los 4 años de mi mandato los juicios por lesa humanidad, que tardaron 30 años en ser iniciados para castigar a los responsables, garantizando todos los derechos que otros argentinos no tuvieron durante el mayor genocidio de nuestra historia. Que era una deuda que teníamos con los familiares de las víctimas, con las abuelas y madres de Plaza de Mayo y todos los sobrevivientes, pero que también se lo debíamos a nuestras Fuerzas Armadas, para que ellas pudieran separar la paja del trigo y que, con vistas al Bicentenario, los argentinos pudieran vivir unidos y en paz, y que en esta tarea debíamos estar todos y no solo las instituciones del Estado, sino toda la sociedad. Siempre que creí que para cambiar un país no hace falta solo un buen gobierno, sino que es necesaria también una buena sociedad, donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sepa que cuando toma decisiones está construyendo o delineando la sociedad en la que quiere vivir. No solo los dirigentes deben hacerse cargo de sus decisiones o de sus errores. Las sociedades también. Como dirigentes propusimos un nuevo modelo económico de matriz diversificada, de acumulación con inclusión social que ponía en marcha algo clave para los tiempos que venían. Un modelo que, en el empleo, en la producción, en la industria, en la exportación, en el campo, reconocía la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino además las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible. Sostuve y sostengo que debíamos superar ese karma histórico que siempre hubo entre todos los argentinos, de que si el modelo a seguir era la industria o era el campo.
que estábamos demostrando que podíamos generar un modelo de acumulación del campo y de la industria, y que me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos los produjera la industria, porque entonces significaría que Argentina es un país con alto desarrollo industrial y tecnológico, similar al de las grandes economías, donde la industria siempre ha subsidiado el campo. Pero que ese no era el modelo de acumulación económica que se había adoptado en reiteradas oportunidades y con violencia, tanto durante el siglo XIX como en el siglo XX. De lo que se trataba entonces era de consensuar para profundizar un verdadero modelo de desarrollo y crecimiento económico con inclusión social. Claro que había roles importantes que cumplir y que no se restringían al mero acuerdo de precios y salarios. El acuerdo del que hablé era y es el acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos, cuantificables, verificables, que luego necesitaban de mucha inversión e innovación tecnológica. Pero que eso llevaba tiempo, porque se trataba de sentar las bases de acumulación para evitar que cada 4 años los argentinos cambiáramos el modelo económico, porque nadie puede vivir cambiando todo cada 4 años. Debía haber acuerdos estratégicos, justamente para impedir el péndulo con el que se terminaba frustrando todo. Así que no se trataba de meros acuerdos sectoriales, porque yo no había llegado a ser presidenta para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios, ni en parte de las internas sindicales o políticas. Hoy, cuando escribo estas líneas, aquel 10 de diciembre del 2007, me parece tan lejano y sin embargo tan necesario volver a recordar aquellas tareas inconclusas que anticipé como los rasgos centrales de mi gestión y también sus puntos críticos. Miré autocríticamente la necesidad de mejorar la educación pública para defenderla y consolidarla, porque tanto Néstor como yo somos hijos de la escuela y de la universidad pública y gratuita. Reafirmé que nos íbamos a integrar al mundo, pero que nuestra casa era América Latina y que el Mercosur era nuestro espacio para salir justamente a ese mundo y transformar económica y socialmente a nuestros pueblos. Agradecí y mucho la solidaridad latinoamericana en nuestros reclamos irrenunciables e indeclinables a la soberanía sobre las Islas Malvinas, y hablando de la multilateralidad necesaria en las relaciones internacionales como aporte a una mayor equidad en el concierto de las naciones. En fin, es bueno recordar aquel momento porque una vez más convoqué a todos los argentinos a construir el futuro y lo hice desde mis convicciones porque ni Néstor ni yo éramos marcianos, sino miembros de una generación que creyó en ideas y convicciones y que ni aún ante el fracaso y la muerte habíamos perdido las ilusiones y las fuerzas para intentar cambiar el mundo. Aunque a esa altura, claro, estábamos un poco más modestos, nos conformábamos con poder cambiar nuestra casa, nuestro país. Ahora que lo escribo me doy cuenta que cerré aquel discurso hablando de mis condiciones de mujer, porque sabía que tal vez los cambios propuestos me costarían más por eso, porque se podía ser obrera, profesional o empresaria, pero estaba absolutamente convencida de que todo nos costaba más por ser mujeres. Pedí a Dios que me iluminara para equivocarme lo menos posible, pero estaba tranquila porque me sentía con fuerzas para poder hacerlo, guiándome con el ejemplo de mujeres que se atrevieron a lo que nadie se atrevía, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo. Y dije que lo iba a hacer como hice todas las cosas en mi vida, con mis convicciones, con mis ideas y, por sobre todas las cosas, con mi inmenso y eterno compromiso con la patria. Los acontecimientos posteriores me demostraron que mi prevención sobre el costo de gobernar siendo mujer y con ideas firmes respecto a la necesidad de un modelo económico inclusivo socialmente era correcta. 3 meses después de mi asunción, en marzo del 2008, ocurrió la disputa con las patronales agropecuarias y en septiembre la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, configurándose una crisis mundial de una magnitud superior a la de 1930. Unos días antes de que eso sucediera había tomado la decisión de entrar en negociaciones para pagarle al Club de París, al que se le debían 9.690 millones de dólares. La idea era que, de la misma manera que habíamos cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, debíamos hacerlo con el Club de París. La deuda con aquel organismo databa del año 1957. Firmé entonces un decreto que quedó en el manual de las buenas intenciones, ya que a los 20 días de anunciarlo en el Salón Blanco de la Casa Rosada,
el mundo se cayó. Literalmente, con la quiebra del gigante latinoamericano. No, con la quiebra del gigante norteamericano. Finalmente, reestructuramos la deuda con el Club de París en 2014. Sin embargo, creo que la decisión de atacarme mediáticamente fue anterior al conflicto con las patronales rurales. Creo que tuvo que ver con el intento de frustrar el modelo económico y los insultos fueron feroces, alcanzando grados de agresión nunca vistos, sobre todo en mi segundo mandato. Así se leyó en los carteles desplegados en la famosa manifestación del 8 de noviembre del 2012, el 8N, que se había impulsado desde los medios de comunicación, luego de la regulación en la compra de dólares con la que tuvimos que hacer frente a una de las tantas corridas cambiarias y a la retención de la liquidación de exportaciones por parte de las patronales y corporaciones agropecuarias. Se podía leer, por ejemplo, Cristina K. Montonera, revanchista, resentida, mentirosa, atea y grasa. Fuera Cristina, andate conchuda, muerta a los K y a Moreno. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en la TV argentina la conchuda de Cristina. Me voy a Narnia, prefiero que me gobierne un león que una yegua. Los abusos te los haremos comer. Los abusos te los haremos comer, yegua loca, estás muerta, te vas a ir con Néstor. Néstor, volvé, te olvidaste a Cristina. O el cántico se va a acabar la dictadura de los K. Increíble el nivel de agresión y de agravio. Nunca se volviera una cosa igual. Además, cuando uno ve lo que está pasando hoy en la Argentina, hablar de dictadura en nuestra gestión, cuando fueron periodos de libertad y derechos ciudadanos pocas veces vistos en nuestra historia, dan ganas de ponernos a llorar. ¿Por qué la autocrítica se le demanda solamente a los dirigentes? Siempre que pienso por qué me demonizaron y me demonizan las corporaciones mediáticas, expresión cultural de los grandes grupos económicos y financieros. Vamos de nuevo. Siempre que pienso por qué me demonizaron y me demonizaron las corporaciones mediáticas, expresión cultural de los grandes grupos económicos y financieros nacionales y transnacionales, llego a la conclusión de que fue y es por las políticas que llevé adelante en mis gobiernos, por mi relación con los sindicatos y sus trabajadores, aunque muchos de ellos no se dieron cuenta y hasta algunos de sus dirigentes me combatieron, con los jóvenes, con los científicos, con los universitarios, con las minorías LGBT. En fin, lo dicho, la autocrítica no solamente debe ser exigida de los dirigentes políticos, que por cierto todos estamos obligados a hacer, pero lo que acabo de escribir sucedió y sucede en Argentina. Nadie con honestidad intelectual lo puede negar.